estos que mencionaba de la panza, yo voy a trabajar desde abajo, se podría trabajar desde arriba. Lo que vamos a hacer es solamente trabajar 2 diagonales, con algunas recomendaciones. Si no tienen experiencia no lo hagan, para empezar. Y solo voy a trabajar con ventosa móvil y con muy poca presión. Lo que voy a hacer acá es trabajar desde la cresta ilíaca hacia el ombligo, esta línea, ida y vuelta, y lo mismo del otro lado. Muy suave, muy despacio, muy poco tiempo, muy baja presión. Todos los muy. Pero esta zona es la que tiene los puntos gatillo que liberan la parte baja de la espalda. Por eso la trabajamos. Siempre que hay tensión en la espalda refleja en el abdomen, siempre que hay tensión en el abdomen refleja en la espalda. Entonces, si no trabajamos sería como que quedaría el trabajo incompleto. Entonces vamos a ir de nuevo con la ventosa móvil. En este caso voy a usar la misma número 2 que usé hoy. Podría usar una más chica, si ven el tamaño de esta ventosa, podría usar una más chica, la más chica sería esta. Podría, pero ¿qué pasaría? Estaría haciendo mucha presión. Y es una zona donde no quiero hacer mucha presión. Voy a arrancar cercano al ombligo y solo di un recorrido de pistón de la bomba. Sostengo y llego. Ven que no hay dificultad para que pase, pero sí está aliviando por dentro. Y trabajo ahí. Si se me rompe el vacío, vuelvo a darle un poquito. Pero ustedes ven que está pasando, se me rompe el vacío porque llego al ombligo. Ahí lo ven que corre sin, yo no estoy haciendo fuerza como hacían los glúteos, ¿no? De ahí, para pasar del otro lado, trato de evitar el ombligo para no romper el vacío, entonces paso por debajo. Me vengo del otro lado, otra vez sostengo desde la pelvis y voy, arriba y abajo. Ahí rompí el vacío porque llegué al ombligo. En este caso tengo muy poquito recorrido, hay gente que tiene caderas más anchas, entonces este espacio es más grande, o que tiene mayor abdomen, entonces ahí viene otra recomendación más. Si la persona tiene un abdomen abultado, cuidado con esto porque si hay mucha grasa, ahí no va a correr así fácil y el dolor va a ser importante. Algunos deportistas usan las ventosas para marcar abdominales. En ese caso se trabajaría en sentido transversal al cuerpo. Como trabajamos de la columna yendo hacia afuera, respira bien a la panza. Otra vez, paso por debajo y me voy a volver a trabajar acá. Fíjense lo suave que es, que no está quedando marca como quedaba en la espalda. ¿Sí? Estoy haciendo algo muy suave, repito. Hacemos varias pasadas. Si queremos en la última pasada ir más despacito, pero no se está quedando en ningún lugar, entonces no trabajaría mucho más ahí. Vuelvo para el otro lado. Y una vez que liberé la zona, ya puedo sacar la valvulita y romper el vacío. Vamos a retirar el exceso de aceite. Otra vez, si bien no dejó marcas, ponemos el antiséptico y retiramos el exceso de aceite. Tener paciencia con el ombligo a veces porque se queda el aceite de dentro. Y de ahí podemos hacer
contrario, o sea, estamos trabajando así, hacemos en B contrario para aflojar la zona. Como se puede observar, no hay coloración. ¿Por qué? Porque trabajé con baja presión. Si hubiera trabajado con mucha presión, se pondría todo colorado como se puso atrás. Soltamos bien, que se afloje bien la zona. Ahí se ve cómo cambia la respiración. Eso. Y dejamos que la persona se vaya reconectando ahí con su abdomen, con su respiración. Podemos hacer una pequeña vibración o incluso podríamos usar una pistola de tipo el vibrador miofacial que usamos a veces. También sirve para soltar esa zona. Hoy estamos mostrando con ventosas cómo se haría el mismo trabajo. Eso es. Una vez que soltó, ya desarmamos todo. Y con esto hemos hecho un recorrido por espalda baja y glúteos de trabajo con ventosas. En este caso utilizamos las ventosas de plástico que son chinas. Para los que me preguntaron otra vez, ventosa de vidrio, la ventosa de vidrio no trae este sistema de vacío, entonces solamente se puede usar con fuego. Y sinceramente, algunos dicen que el beneficio es el calor. Yo aplicaría calor y luego ventosas, pero no discuto que la técnica milenaria era así, pero hoy en día, fíjense, acá yo estoy acolchado, piso de madera, estar trabajando con fuego acá sería como demasiado arriesgado, ¿sí? Así que por una cuestión de seguridad me gusta más trabajar con una ventosa de vacío, y si necesito aplicar calor puedo usar piedras calientes o puedo usar una manta eléctrica o puedo usar una luz infrarroja. Es todo por hoy y espero que lo hayan disfrutado. Cualquier cosa me dejan en los comentarios.